En la evaluación tenemos varios ítems que destacar en esa evaluación. ¿A quién vamos a evaluar? Nosotros como docentes evaluamos a nuestros estudiantes. Y los estudiantes igualmente hacen una autoevaluación, una coevaluación, una heteroevaluación. Igualmente nosotros como estudiantes debemos aplicar estos tipos de evaluación. Entonces, esta evaluación, ¿qué se evalúa aquí? El aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje que adquieren los estudiantes? Igualmente el docente. ¿Por qué? Porque el docente deja de ser ese instructor, deja de ser ese individuo que maneja muchos conocimientos y que se respeta sus decisiones. Allí pasa a ser de ese docente que imparte clases magistrales a facilitador de conocimientos. Describe los procesos de aprendizaje y describe cómo el estudiante debe adquirir ese aprendizaje. Ojo, sin indicarle los pasos cómo hacerlo. Cada estudiante va a adquirir sus conocimientos según el medio, según los recursos que tenga a su disposición. Soluciona problemas. Aquí ya entra la parte afectiva, cuando soluciona problemas. ¿Qué sucede acá? No sabemos cuál fue la situación del día anterior del estudiante y llega al aula de clase o el ambiente donde se imparte el conocimiento malhumorado, con sueño, sin comer, puede llegar hasta golpeado, y allí en esa solución del problema lo vamos a abordar de manera individual para que de esta manera nos cuente, nos indique cuál es la situación que el estudiante plantea y así solucionar de manera responsable. ¿Por qué de manera responsable? Porque es responsable el docente, que es el que está haciendo la evaluación, y el estudiante, que es el que está siendo evaluado. E igualmente se cambian los roles en ciertos momentos. El docente o el facilitador va a ser evaluado por el grupo de estudiantes. Es es responsable, controla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Controla. ¿Por qué controla? Porque se debe indicar. Este proceso de enseñanza-aprendizaje se va a dar de forma dinámica. ¿Por qué? Porque hay una relación entre docente-estudiante y una relación entre estudiante-estudiante. O sea, entre todos los individuos, los factores que están dentro del aula de clase o dentro del espacio donde se imparten los conocimientos, van a construir estos conocimientos. Para ir finalizando el todo tema, que es la relación docente-estudiante y la evaluación, podemos decir que el sistema del constructivismo o esta teoría o este enfoque, como la querramos llamar, nos permite impartir, decirle, guiar al estudiante para que él, a través de los distintos recursos que tiene a su alrededor, adquiera el aprendizaje de manera más significativa. Entonces vamos a hablar ahora acerca de la aplicación de las TICs dentro de lo que es el constructivismo. Tenemos que las TICs van a potenciar, ¿qué van a potenciar? Van a potenciar el compromiso. Porque, como decía nuestra compañera, el estudiante mismo se encarga de motivarse al momento de aprender y construir su propio aprendizaje. Aparte, vamos a tener una participación activa. Las TIC siempre van a permitir que el integrante o el participante actúe dentro de lo que es el proceso de aprendizaje, utilizando las diferentes herramientas que se le proporcionan. Y también vamos a tener una conexión con el contexto real, porque sabemos que ahorita la sociedad está envuelta dentro de lo que son los procesos de las aplicaciones de las TIC. Por ejemplo, las tecnologías de comunicación las utilizamos usualmente en nuestra casa, como son las computadoras, como son los televisores, y eso va a ayudar a que el estudiante siempre esté contextualizando lo que es su realidad. Todo eso va a permitir que tenga un control y una conciencia de lo que él está aprendiendo. Aparte, las TIC también van a presentar un proceso de aprendizaje. Es decir, van a tener diferentes plataformas que van a permitir que los estudiantes puedan aprender. Por ejemplo, tenemos los cursos online. En este caso tenemos Moodle, que es bastante utilizado, nosotros lo hemos utilizado ya en otras asignaturas, que nos van a ofrecer
ofrecer diferentes tipos de herramientas. Tal es el caso del Blogger. Tenemos el caso también de lo que es las wikis, que también se presentan en Moodle. Y tenemos el caso de las redes sociales. Las redes sociales son el otro tipo de entorno de aprendizaje que ofrecen las TICs. Por ejemplo, tenemos las redes sociales en el caso del Facebook. ¿Qué pasa? En el Facebook se pueden compartir diferentes tipos de actividades y eso va a permitir que se mejore la comunicación entre el docente y el estudiante y entre los mismos estudiantes. Estas cosas positivas. Por ejemplo, está el caso de que el estudiante se vuelve autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Que él mismo es responsable de su conocimiento, por tanto él mismo se encarga de ir construyendo y se encarga también de él mismo ir asimilando y haciéndose responsable de lo que él está haciendo. También tenemos que hay una interacción constante entre lo que son los autores del conocimiento, por ejemplo, entre estudiante y estudiante. Al intercambiar información también pueden ir construyendo un aprendizaje. Tenemos también el hecho de que en el constructivismo hay un aprendizaje que es más flexible, es decir, es dinámico y se adecua a lo que es la necesidad del estudiante, lo que permite que el estudiante entonces pueda asimilar mejor el conocimiento que está adquiriendo desde los conocimientos que tenía anteriormente. Aparte, también promueve lo que es el aprendizaje y a la cooperación entre los diferentes entes que están aprendiendo. Pero, por otro lado, también tenemos lo que son las desventajas del constructivismo. Por ejemplo, el aprendizaje que el estudiante va a obtener es completamente subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que él mismo es el que se va a encargar de darle un punto de vista a eso que está aprendiendo. Si lo que aprende no necesariamente es positivo, simplemente va a quedar en su subconsciente. Eso representa una desventaja para el enfoque porque le está dando un punto de vista personal. También está el hecho de que no se pueden, en el constructivismo no se pueden tratar lo que son los contenidos, es decir, se trabaja a partir de un problema. El estudiante pueda maquinar una solución y al final genere una solución, pero es con base en un problema específico, no con base en los contenidos planteados, por ejemplo, en una línea de aprendizaje. Y tenemos el hecho de que si no se pueden trabajar contenidos, tampoco se puede hacer una planificación o una evaluación masiva. ¿Por qué? Porque cada estudiante aprende a su propio ritmo. En cambio, en las planificaciones se establece un límite de tiempo y entonces puede que el estudiante que, por ejemplo, sea más lento, en ese momento no haya terminado de construir su aprendizaje. Entonces, se limita a no hacer una planificación, sino que simplemente va a ser un aprendizaje abierto. Para finalizar, podemos concluir que el enfoque constructivista, en cuanto al rol del docente, podemos nosotros resaltar que siempre tenemos que reconocer el esfuerzo de los niños. También debemos reconocer que los estudiantes construyen sus conocimientos por sí mismos. Otra cosa que debemos saber es que es muy importante, o más importante, el refuerzo positivo que el negativo. Recuerden que los docentes con una mano enseñamos y con la otra guiamos y estimulamos a los estudiantes. Como dijo el gran filósofo Marcel Marceau, la vida tiene dos principios. La primera es que nunca, nunca, nunca te des por vencido. Y la segunda es que siempre, siempre, siempre te acuerdes de la primera. Cansado aquí, pero... Ya, qué tortura. Era Estoy sudando como una loca. De las 7 de la mañana, ¿y qué hora es ya? No veo la hora. 5:30, 5:35. Ya viene el profesor Miguel también, no se ha grabado. Vamos. Listo. ¿Van a repetir? 5:38. ¿Ya? Porque, como decía Marley, el estudiante tiene que estar comprometido con lo que aprende. Él tiene que estar,
Tiene que estar... Bienvenido a nuestra presentación, grupo número 3, basado en el constructivismo. Como tendáis.